Como ustedes pueden apreciar, en esta lámina se resalta algunas de las características más importantes de árboles. Los árboles son una de las subclases de gráficas que más se utilizan. Dentro de la ciencia de la computación, se hace uso de los árboles ampliamente. Los árboles son útiles para organizar y relacionar datos en una base de datos. Asimismo, ustedes los pueden encontrar en la estructura jerárquica de las carpetas al momento de explorar Windows, por ejemplo, o de buscar algún directorio o archivo que ustedes requieran. Y también tenemos otras aplicaciones diversas. Vamos a pasar con la siguiente lámina. Vamos a destacar dentro de este capítulo los árboles libres, los árboles con raíz, los árboles de expansión y los árboles binarios. Para ello se ha hecho una clasificación gráfica para que ustedes puedan identificar más fácilmente. Los árboles libres son aquellos árboles de esta figura, en donde no se define o no se especifica un vértice raíz. El árbol con raíz, en cambio, sí, se puede identificar o especificar la raíz de este árbol. Por ejemplo, en este caso la raíz es A y los subvértices. En el árbol libre, en cambio, no se tiene identificado cuál es el vértice raíz. El otro tipo de árbol es el árbol de expansión o el árbol de expansión mínimo. El árbol de expansión mínimo nosotros lo obtenemos luego de haber revisado un árbol general y de haber identificado cuál es el árbol de expansión mínimo. La característica de este árbol es que tiene, además de los vértices relacionados, pesos. Y el árbol de expansión mínimo es aquel que resulta de verificar que todos los vértices se relacionen y que su peso sea mínimo. Los árboles binarios, en este caso, son aquellos árboles que tienen únicamente 2 hijos o 0 hijos, pero no pueden tener más. En este caso tenemos un árbol binario, como ustedes pueden apreciar, es un árbol con raíz que tiene 2 hijos o hasta 0 hijos. En este caso ustedes pueden apreciar que tenemos un árbol binario. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hacer ejercicios. Ejercicios de árboles libre y de árboles con raíz. Dado este árbol que ustedes pueden apreciar en la parte izquierda, vamos a determinar el nivel y la altura del árbol. Para nosotros poder determinar el nivel y la altura de un árbol libre, tenemos que especificar necesariamente cuál es el vértice raíz de ese árbol para poder determinar el nivel y la altura. En este caso, de este árbol libre vamos a especificar al vértice G como el vértice raíz. Si ustedes desean, lo podemos volver a graficar. Aquí lo he vuelto a graficar para una mejor comprensión, partiendo del vértice raíz que es G, y de ahí relacionándolo con los otros vértices. DH, y así cada vértice con sus subvértices. Para poder determinar el nivel y la altura, como ustedes leyeron en el texto y en la guía didáctica, el nivel del vértice raíz está en el nivel 0. Y todos los vértices que están a continuación del vértice raíz inician en el 1 de forma secuencial. Por ejemplo, el E, el D y el H están en el nivel 1 y el F, A, B, C y J están en el nivel 2 y el K está en el nivel 3. Entonces podemos ir completando en este caso los vértices. Hemos hecho una tabla en donde se puede decir, por ejemplo, para el vértice raíz o G está en el nivel 0, para el vértice E, D, H está en el nivel 1, para los vértices F, A, B, C y J en el nivel 2 y para el vértice K en el nivel 3. Hemos apreciado o identificado en este caso los niveles de cada uno de los vértices y la altura está identificada o definida por el nivel del árbol. En este caso 3. La altura del árbol tiene un valor de 3. Dentro de los ejercicios de árboles también vamos a encontrar el subárbol.
se ha hecho un ejercicio en donde se identifica el subárbol de este árbol. Aquí tenemos como vértice raíz el vértice A. ¿Y qué es lo que se trata de encontrar aquí? El subárbol con raíz en E. Hay algunos ejercicios dentro del trabajo a distancia y en el texto mismo en donde se solicita encontrar el subárbol de un árbol general. En este caso, el subárbol con raíz en E es este. Si decimos subárbol con raíz en E, tomamos solamente esta parte. Algunos estudiantes lo que hacen es tomar el vértice E como raíz y grafican con todos los vértices. No, el subárbol con raíz en E es solamente esta parte, como se muestra acá. Y el subárbol con raíz en H sería esta parte, a partir del vértice H, como se muestra aquí. Aquí es necesario también identificar los vértices terminales y los vértices internos. Denominamos vértices terminales a todos aquellos árboles de donde ya no se desprende a todos aquellos vértices de donde ya no se desprende ningún otro vértice. Por ejemplo, B no tiene ningún otro vértice hijo que se desprenda de él. C también, K, L, I, G y F. Y vértices internos, en cambio, son aquellos vértices que tienen vértices hijos. En este caso, M, E, M, D, E, H y J. Entonces recordemos, los vértices terminales son aquellos vértices que no tienen más vértices hijos, y los vértices internos son aquellos vértices de los cuales se desprenden sus vértices hijos. Vamos con el siguiente tema, que es el árbol de expansión mínimo. Aquí se ha propuesto, recuerdan que en las primeras láminas les expliqué el árbol de expansión mínimo. Aquí en este caso se ha propuesto ya un ejercicio en donde se dice que de esta gráfica determinemos el árbol de expansión mínimo. Recuerdan que para determinar el árbol de expansión mínimo lo que tenemos que hacer es buscar un subárbol de este que una todos los vértices y que la suma de los pesos de ese subárbol dé como resultado un peso mínimo. En este caso, este es el árbol de expansión mínimo para esta gráfica. Para poder sacar el árbol de expansión mínimo, lo que tenemos que hacer es ir viendo vértice por vértice qué arista es la que tiene menor peso. En este caso de A a B, 4. De las de B tenemos 1, 7 y 6. Se ha tomado la de menor peso, que es 1. Con respecto a C, solo tenemos una arista, entonces en este caso tomamos la arista con valor de 5. Con respecto a B, en este caso también se ha tomado la que tiene el valor de 6 para poder unir con el vértice E. Con respecto a F, se toma la del valor de 9. Con respecto de E y H, se toma la del valor de 3. Con respecto de H y G, la del valor de 2. De G y D, la del valor de 8. Al final, sumamos. ¿Cuánto nos da todo esto? Tenemos 5, 10, 16 y 3, 16, 19, 21, 28, 37. Peso mínimo 37. A lo mejor ustedes encuentren otra ruta en donde el peso salga más bajo que este. Pero en este caso nos dio este valor y esta gráfica. Los árboles binarios son aquellos árboles con raíz. Todo vértice en un árbol binario tiene cuando mucho 2 hijos. Cada hijo se designa como un hijo izquierdo o un hijo derecho. Y cada vértice tiene ningún hijo, un hijo o 2 hijos, hasta 2 hijos. Esa es la característica de un árbol binario. Ejemplo de un árbol binario, como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos que tiene únicamente 2 hijos y no más, o hasta un hijo. Tenemos aquí, estos son los hijos izquierdos, hijo izquierdo, hijo izquierdo. Tenemos la raíz, los hijos derechos,
Y en este caso, por ejemplo, el vértice F no tiene ningún hijo, cumpliendo así con lo anteriormente explicado sobre árbol binario. Estas son preguntas que por lo general se hacen en la evaluación presencial y no sé si se confunden, pero bueno, eso es para aclarar un poco. Un árbol binario completo, en cambio, es un árbol binario en el que cada vértice tiene 2 o 0 hijos. Es decir, que este sí tiene que tener 2 o ningún hijo. Como en este caso, tenemos la raíz, el hijo izquierdo y derecho, y este a su vez otro hijo izquierdo y derecho. Si observamos el vértice B, D y F no tienen ningún hijo. Entonces aquí no podemos quedarnos solamente con un hijo izquierdo o con un hijo derecho. El árbol binario completo, como su nombre lo indica, es el que en aquel árbol en el que cada vértice tiene 2 o 0 hijos, como se muestra en la gráfica.